Entonces yo estaba en el carro y él diciendo, oh Pilar, que no llega, no sé qué, el carro no conseguía volar por Lisboa, e resulta que tú tamén non habías hablado. Não, mas bom, aqui estamos e obrigado também ao David e obrigado à FNAC e obrigado pela vossa presença e esperemos que tenham gostado do filme. Estamos aqui hoje para simbolicamente comemorar, bom, pelo menos para nós é comemorar o lançamento do DVD e da banda sonora. Este filme foi um projeto obviamente muito especial para mim, do qual eu me orgulho muito, que foi muito longo, muito doloroso, foram 4 anos. Doloroso. Doloroso também, financeiramente. Explica que entende por doloroso. Não, doloroso no sentido em que... Mas explico mesmo? Não, bom, como estou a dizer que foi doloroso... Bom, rewind aqui. Tenho primeiro explicar porque é que nasce a ideia do projeto. Eu sempre fui, e se calhar faço só esta pequena introdução, e a Pilar também fala um bocadinho, e depois estamos abertos para que façam as perguntas que entenderem. Este projeto nasceu de um desejo meu. Eu sempre fui um grande fã do trabalho do José, portanto, do José Saramago, e desde a minha adolescência, e fazia-me alguma confusão uma certa imagem que existia sobre o José. E eu não percebia que um homem que escrevia os livros que ele escrevia, com o grau de humanidade que ele colocava na construção daquelas personagens, pudesse ser a pessoa que o pintava, um homem cinzento, antipático, sei lá, comunista, que comia criancinhas ao pequeno almoço, ateu e essas coisas todas. Bom, e eu achava que ele não podia ser, e até podia, mas não importava, mas tinha uma grande curiosidade de conhecê-lo, e então escrevi um e-mail, penso eu, sim, e-mail, à época já era e-mail, a dizer que gostava muito de fazer um retrato intimista sobre a relação dos dois. Isto também porque eu achava que a Pilar era uma pessoa que não era conhecida, sobre a qual também existia uma série de imagens feitas. Não. Querías fazer um retrato de José Saramago. Sim. E comenzaste por aí. Luego pensó que tenía que seducirme. Y pensó que me seducía diciendo, y también quiero que salga Pilar. E não sabe com o que se encontrou à frente. Não é verdade. Não! Não é verdade. Eu posso mostrar as provas da estrutura original do filme. Não, havia uma coisa que para mim era importante. É o seguinte, eu queria tentar fugir ao máximo. Uma pessoa quando faz um filme pensa o que é que pode estar a contribuir com esse filme, o que é que esse filme pode significar, ou qual é de facto a mais-valia que está a dar ou a partilhar com esse filme. E efetivamente existia uma série de filmes e reportagens sobre o José Saramago, sobre o seu pensamento filosófico, literário, político, e eu achava que o meu filme não podia ir por aí porque não era necessário, porque efetivamente o que nos fazia falta era um retrato pessoal do homem. E, na minha opinião, a Pilar tinha tido, e teve, e tem, e terá, um papel fundamental na vida do José. E daí a minha necessidade de achar que o filme devia ser um retrato dos dois, e sobretudo depois, quer dizer, obviamente que a Pilar numa fase inicial não conhecia a Pilar e não sabia efetivamente o peso real que a Pilar tinha na vida do José, e assim que eu conheci percebi, não, isto é mesmo metade, porque as duas personagens... Nos quita un peso de encima, pero yo pensaba, Dios y Miguel viven en tiempo presente, lo saben todo, lo conocen todo. No. Tú llegaste allí con afán de mintiendo, diciendo, voy a hacer una cosa que no está feita, una semana, máximo 10 días. O outro lado de José Saramago, eso es lo que dijo. Sim, e aí o José respondeu que o retrato intimista não podia ser, que era o que faltava, que a intimidade dele era a intimidade dele. E eu aí respondi que não, mas que eu não queria fazer um retrato intimista, eu queria perceber o que é que era ser um prémio Nobel nos dias de hoje, o que é que isso significava em termos de relação com os mídia, com os fãs, e o que é que era viver neste mundo esquizofrénico em que vivemos. Pronto, e ele disse que sim, então se queres fazer um trabalho sobre o meu trabalho, pois aí vamos. Mas foi um processo longo, de 6 meses, e com nãos e com sims, e a Pilar diz que eu fui um chato, mas que fui um chato educado. No, Pilar dijo que el filme era chato cuando estaba acabado. Por acaso no. Por acaso me faltaban varias horas. Sí. Y que espero que alguna televisión portuguesa algún día asuma como proyecto hacer una serie. Porque como él es muy moderno, él no quería hacer lo que todo el mundo hace. Una entrevista, pregunta, respuesta. No, él le iba a hacer ver desde el otro lado de las cosas. Pero la verdad es que hizo muchas entrevistas a Saramago. Y entonces esas entrevistas están grabadas
magníficamente, no con cámara de televisión, sino con cámara de cine, y entonces ahí se dicen cosas interesantes, porque hay tópicos. Él en el filme tiene el tópico de A viaje en due elefante, o la muerte, pero también hay otros tópicos, la política, la acción, la ciudadanía, la felicidad, una serie de asuntos que son tocados en profundidad y que sería una pena que no viéramos nunca, porque ninguna empresa esté interesada en ello. Pero ninguna empresa va a estar interesada si los ciudadanos no estamos interesados. Vamos a ver que somos capaces de demandar los ciudadanos. Eu acho que não vamos ser capazes de muito, mas desculpem. O sí, hubo ciudadanos que hicieron la Revolución Francesa. Não, esta ideia da série que a Pilar está a falar foi porque o filme, bom, foram 4 anos, filmámos muito material, filmámos 240 horas de material e logo foi um pesadelo, basicamente, condensar em 2 horas. E o primeiro corte do filme tinha 6 horas. E esse é que foi o grande sofrimento, foi passar das 6 horas para as 2. E a versão de 6 horas, aliás, era a versão que eu mais gostava e com a qual eu mais simpatizava. Mas era óbvio que no cinema nunca resultaria uma versão de 6 horas, quer dizer... pouca gente, ou se calhar muita gente iria ver, mas pronto. Então, na altura, o Fernando Meirelles do O2 propôs, mas porquê é que não se tenta fazer uma série para televisão? E fizemos essa proposta, ninguém tinha interesse em pagar o dinheiro da pós-produção e, portanto, a coisa acabou por cair. E a forma airosa como nós tentámos resolver o problema da questão das entrevistas, de partilhar as entrevistas, portanto, não é num sentido mercantilista, porque, efetivamente, os livros não trazem dinheiro, mas achámos que então, pelo menos as entrevistas que eram efetivamente maravilhosas e que têm um conteúdo incrível, tanto da parte da Pilar como do José, era tentar a tentativa de publicar em livro essas entrevistas, que é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que esperemos que aconteça em breve. E pronto. Só para explicar um bocadinho este processo. ¿Ustedes están a oír? Porque yo no. Então? ¿Sí? ¿Se oye bien? Ainda bem. Mas é porque eu falo rápido. Então. Será eso. No te oigo porque fala rápido. Así ha sido 4 años. No te oigo porque no tengo los óculos puestos. Han sido 4 años absurdos en algunos momentos, en otros preciosos. Han sido viajes a Brasil, a México, bueno, ya lo han visto aquí, a Finlandia. Por acaso la única imagen fea del Helsinki es la única que aparece en el filme. No, algún día le tendrás que implicar al embajador de Finlandia, sino a la propia presidenta. ¿Se dieron cuenta que la presidenta estaba, estaba a falar en un momento determinado con la editora finlandesa y de pronto la editora hace... ¡Ah! Y yo pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la veo, no me responde, va corriendo en una dirección y no sé qué pasa, y de pronto viene alguien más que fala francés y me dice, está ahí, es que estaba la presidenta. Entonces la presidenta había asistido a la sesión de pie al final y luego se puso en la bicha con sus libriños bien subrayados, lidos, no esos libros que son para enfeitar. Só para tirar autógrafo. Entonces, y además estaba para hacer al día siguiente el debate del Estado de la Nación. No, al día siguiente era investido el primer ministro y ella tenía de hacer un discurso y había sacado algunas cosas de uno de los libros, hecho que de la historia del cerco de Lisboa. Y entonces, bueno, ya la llevaron y saluda a José y todo bien. Y digo, bueno, alguna ventaja tendría que tener ser presidenta de la República. Y dice ella, 2. Digo, ¿y cuál es la otra? Dice, siempre tengo entradas para la ópera. Lástima que eso no esté en el filme porque es simpático. Ella no es la mujer más bonita del mundo, pero sin embargo es una mujer de una gran inteligencia. Helsinki es una gran capital, pero él apañó la única obra sucia, un rectángulo y un repugnante. ¿Qué le pasó por esa cabeza? Si callar era para decir que no solo Lisboa está sucia, que los países nórdicos también tienen su rectángulo. Porco.
Pilar, nós quer agora, se Pilar não se importasse, fazíamos, e também por causa da questão que colocou da cidadania do José e do papel ativo que o José desempenhava, fazíamos só, não é uma pausa, não é uma pausa. Nós fizemos um concerto de apresentação da banda sonora no Lux, em que foi possível, obviamente, ter todos os intervenientes. Esta banda sonora também é um bocadinho particular, porque eu, na ideia inicial, já que eu não estava a usar as entrevistas, a minha ideia foi, ok, então mas se eu estou a perder este material que é maravilhoso em termos de conteúdo e que eu quero que ele exista no filme, a ideia inicial é que então a música funcionasse assim um bocadinho como cor da tragédia grega e que a música fosse baseada nas respostas que o José tinha dado às perguntas que eu tinha feito. Então foi essa a proposta que eu fiz à Adriana Calcanhoto, que fiz ao Camané, que fiz ao Pedro Gonçalves, também que fiz ao David, e então em novembro nós fizemos este concerto de apresentação da banda sonora no Lux e nós gostávamos de partilhar convosco 3 dos temas e um dos quais tem a participação também da Pilar, e então eu pedi se seria possível agora, se calhar, então mostrarmos esse tema. París, presentación, Lucidez, Fundación Nobel. 12, Lisboa. 17, Lanzarote. Noviembre, 3, Madrid, Premio Luso Español. 10, Lisboa, homenaje a López Grasa en el San Carlos. 16, Aciñaga, presentación de las pequeñas memorias. 23, México, Feria del Libro, literatura, política, derechos humanos. Diciembre, Patras, concierto con Emilio Aragón. 2007, enero, 10, Lanzarote. 13, manifestación por la paz, no a la guerra, no a la guerra, no a la NATO. No a la NATO. 20, Granada. Febrero, 3, Lanzarote. 27, Sevilla. Hijo Saramago, hijo predilecto de Andalucía, concierto de Miguel Ríos. Marzo, regreso a Lanzarote. 14, honoris causa en la Universidad de Madrid. 15, Donosti, con Tapie, por la paz en Euskadi, contra el terrorismo, contra todos los terrorismos. 19, Madrid, conferencia con Baltasar Garzón. 9, Santillana del Mar, jornada sobre Fuente, Goytisolo y Saramago, la cultura como instrumento por la paz. Julio, Colombia, Cartagena de Indias, encuentro de líderes. ¿Líderes para qué? Para ver la cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna son los indígenas de México, los indígenas de Colombia, los indígenas de China, los mapuches, todos los hombres que por no ser blancos han sido olvidados durante siglos. 16, Castril, Fiesta del Carmen, concierto de Paco Ibáñez. Boda, José Saramago y Pilar se vuelven a casar, se casan por amor. 20, Madrid, Carlos III, concierto con Emilio Aragón. 21, Lanzarote, agosto. Así. He leído, saltando y a trompicones, algunas de los momentos de la agenda de José Saramago de los últimos años. Agenda que tenía que ver con la cultura, que tenía que ver con la política y sobre todo que tenía que ver con la ciudadanía, los valores cívicos que José Saramago llevaba por lo ancho y alto del mundo. Decía que donde iba el escritor iba el ciudadano, y donde iba el ciudadano tenía que ir la obligación de cumplir los derechos y también de exigir el cumplimiento de los deberes que cada uno nos imponemos a nosotros mismos, y cuanto más inteligente y más bueno, más deberes tenemos. Yo querría simplemente decir una cosa. Es curioso, a esta hora José Saramago, hace 5 meses, estaba pasando su última noche, ya no vivo, ya había muerto. Pasó su última noche en su biblioteca, rodeado de los libros que él había escrito, pero sobre todo de los libros que lo habían formado como ser humano. Es curioso el destino de las personas no convencionales. Pasan la última noche con la luz tenue, pero rodeado de libros. Y 5 meses después hay un concierto y una serie de personas se reúnen en una discoteca para oír música. Esto no es convencional, no es frecuente. Es exquisito,
Es Saramago. Era un transgresor. ¡Viva Saramago! ¿Había preguntas? No sé si tem algum... ¿Críticas? ¿Para él? Não? Bom, não precisam ficar tímidos, não ter vergonha, podem perguntar à vontade. Mas se não perguntam, eu falo. No, preguntas. Que él no fale, preguntas. Hola. Chamo-me António. Queria perguntar se a Pilar, antes disso, uma declaração de interesse ou de desinteresse. Eu não sou apoiante do Presidente Obama. Segunda declaração, eu considero que o Presidente Bush é um criminoso de guerra. E, portanto, pergunto se ainda se revê naquelas suas declarações no filme em que diz que a senhora, que se sente representada, penso que as palavras são essas, pela senhora Clinton. Sí. Ainda se sente? Sí. O presidente Obama despertó muchas expectativas, ainda no puede hacer todo lo que quiere, evidentemente. Ningún mandatario en el mundo puede hacer lo que quiere porque la finanza y la especulación está ahí para decirnos y para marcarnos los caminos por donde no vamos a caminar, vamos a morir, nos vamos a despeñar, pero bueno. Y Obama no puede hacer lo que quiere. Seguramente Hillary Clinton tampoco podría hacer lo que hubiera querido, pero yo sé que esa señora tenía un proyecto de ampliar la seguridad social a todos los estadounidenses importantísimo. Sé que es una señora que le cabe el mundo en la cabeza y de hecho el propio Obama le pidió que fuera su secretaria de Estado, por algo sería, y desde luego gobiernan juntos. ¿Que podrían ambos hacer más y mejor? Que hay una serie de lobby que tienen presiones, ya lo sabemos. Que nos gustaría que al menos el gesto de haber cerrado Guantánamo, que al menos el gesto de abrir la frontera de Palestina, que al menos el gesto de que no haya 40.000 muertos en México en 4 años por causa del narcotráfico y que hay una raya después pasando la frontera y ya no hay ningún muerto. O sea, que se hubiera podido solucionar este terror que se vive en la propia frontera de Estados Unidos con el narcotráfico. Claro que nos gustaría. ¿Pueden hacerlo todo? No, yo creo que los que podemos hacerlo todo somos los ciudadanos, más que las personas en las que votamos. Pero sigo pensando que ella es una mujer valiente, decidida, generosa, que hizo leyes fundamentales, que aguantó lo que pocos seres humanos han aguantado y que hubiera sido una muy buena presidenta de Estados Unidos. Considero que es una buena secretaria de Estado dentro de la política que está haciendo Estados Unidos de defensa de su hegemonía y de sus criterios. Y bueno, y Obama pues es lo que puede ser un presidente de Estados Unidos, sí que no puede más. La guerra de Libia es un monstruo que si callar no ha sido Estados Unidos quien lo ha generado. Yo pienso, como española y portuguesa, tengo las dos nacionalidades, que lo hemos generado nosotros. Los últimos países en vender armas a Libia hemos sido Italia, Francia, España y Portugal. Portugal también, España más, e Italia mucho más. Entonces, a Gaddafi lo hemos hecho nosotros. Y es un monstruo, Y es un monstruo. Yo lo conozco. Vamos, lo conozco como jornalista. Lo he visto. Es un monstruo. Y está aplastando a su país. Boa tarde. Eu sou o Rui. Tenho muito gosto de estar aqui convosco. Gostaria de fazer uma pergunta. Penso que vai ter coragem de me responder. É uma questão política. E a questão que eu lhe vou colocar é a seguinte. Eu sou partidário, mas estou consciente do mundo onde vivo. Pensa que após o Prémio Nobel o Partido Comunista tenha olhado para José Saramago com outros olhos? Era a pergunta que eu gostaria de lhe colocar. Não.
No, y no respondo solo con mis palabras, respondo también con las de José Saramago. Después del premio Nobel, José Saramago, como antes, fue candidato en las listas del Partido Comunista, pero nunca en lugar elegible. En cualquier caso, podía, sin ser diputado electo siempre, si callara un día, podían ceder, dimitir, llegar a él, hacer un debate de cultura en el Parlamento y luego al día siguiente Saramago presenta la dimisión y vuelven a ocupar los lugares otros. Eso se puede hacer por la ley portuguesa. Ni antes ni después del Nobel eso fue realizado. ¿Por qué? Porque Saramago era un militante del Partido Comunista y era militante absoluto y total, pero no era un verso libre dentro del Partido Comunista, no era un hombre de aparello, era un hombre que pensaba por su cuenta y no era una figura fácil, ningún intelectual en un partido político, ni en el Partido Comunista, ni en el Partido Socialista, ni en ningún partido. ¿O es que Manuel María Carrillo era fácil y agradable para el Partido Socialista? Los intelectuales en líneas generales no son fáciles, sin embargo, ojalá haya muchos intelectuales en los partidos políticos, porque nos merecemos mejores partidos políticos, pero serán mejores si muchos ciudadanos pasamos a militar. Entonces serán más ricos. Si los ciudadanos van diciendo, esto no, al final los partidos acaban secuestrados por un grupo y acaban siendo oficinas de colocación de empleo de unos cuantos. Aquí, en Francia, en Italia, en España, partidos de derecha y partidos de izquierda. Acaban siendo oficinas de empleo y de colocación. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no participamos, lo dejamos hacer. No quiero hablar mucho más, pero voy a contar solo una cosa que ocurrió, que es engrasadísima, en una aldea de Granada. Un día se afilía una mujer, al día siguiente otra, al día siguiente otra. Y de repente había como 200 mujeres que se habían afiliado al Partido Socialista. Y cuando pasaron los meses que establecen los estatutos, las mujeres pidieron una asamblea extraordinaria del Partido Socialista en Atarfe, un lugar de Granada perdido. Punto único del día: expulsar a los hombres. Entonces, yo estaba en la radio y el director del programa donde trabajaba ligó para la líder de ese movimiento silencioso, silenciado. Decía, pero señora, todos los hombres no van a ser malos. Dice, sí, todos fuera del partido. Pero señora, ¿por qué? Dice, porque no saben hacer las camas. Y si no saben hacer las camas, ni saben coser, ni saben hacer una comida, ¿cómo van a saber gobernar? No saben gobernar, las calles están sucias, no saben limpiar, no saben tomar una basura. Entonces, decisión drástica. Entraron la ciudadana y lo expulsaron a todos. Y como sabían silenciosamente, habían ido tomando el poder, oye, que los expulsaron. Luego tuvo que venir la dirección y restituyó el orden. Y volvieron las cosas a su cauce y el presidente de la Cámara es un hombre. Pero un hombre vigilado. Y un hombre vigilado es un hombre distinto. ¿Más preguntas? ¿No tem más preguntas? Ay, no gostamos. O quê? No le gostamos. ¿No? Sí, no, pues visto no. Bom. Con este hombre es que ya se generó, con este hombre y con esta equipa, porque el cine no se hace, no es artesanal, aunque ellos son casi artesanos, ellos se lo hacen, se lo comen, se lo guisan. Entonces fueron tanto tiempo y en tantos acontecimientos y en tantos eventos que ya mi familia los adoptó. Si hay un encuentro, dice, hay que avisar a Miguel. Entonces, dice, y además que venga sin la cámara, porque si no estamos de figurantes, sentimos que nos falta luz. O sea, no es ya como las estrellas. Necesitamos llevar una cámara detrás para luego decir, no, por favor, no. No, han sido 4 años maravillosos
yo pienso que somos unos privilegiados todos, porque hemos asistido a un filme inaugural de un estilo. Nunca, jamás ha ocurrido que un escritor del tamaño de José Saramago no es que se haya ofrecido a hacer su papel, es que haya sido él mismo ante las cámaras. Entonces, en la historia del cine hay momentos, está la Nouvelle Vague, esa cosa terrible, hay el momento del neorrealismo italiano, están el momento del western norteamericano. Yo creo que con este filme se inaugura no un cine verité, porque no es cine verité, eso era otra cosa, es algo mucho más profundo, es llegar con la cámara al corazón y a la esencia de las cosas. A mí me parece que este filme necesitamos un bocadillo más de perspectiva para entenderlo. Que un hombre de esa dimensión se haya dejado retratar de esa manera, que lo haya retratado no Miguel Ángel, que ya no está vivo, pero Miguel, con cámara porque ya estamos en otra época, pero que haya hecho esas imágenes tan asombrosamente bellas, tan espeluznantemente bellas algunas, otras no, otras yo quería que las tirara. Entonces, somos unos privilegiados. Yo creo que Portugal está presentando, o el cinema portugués está presentando al mundo una forma distinta, una fórmula distinta. No la tenemos con Tolstoy, no la tenemos con Flaubert, no la tenemos con Joyce, no la tenemos con ningún gran autor de los que nos fascinan, porque o no había cine o no cayó. No la tenemos ni siquiera con García Márquez, ni la vamos a tener. ¿Quién nos dice que no la podremos tener con otro escritor que de repente, no que se ponga en plan maravilloso a responder preguntas, sino a ser para compartir la intimidad con las personas que le aman? Porque también es verdad que este es un filme que solamente deben verlo personas que amen. Personas que sepan amar a otros, que sepan entender a otros, que quieran entender a otros, personas que sean capaces de albergar amor en su corazón. Porque es un filme de amor, no del amor de la pantalla, sino del amor que se transmite desde el ecrán hacia afuera y desde fuera también hacia lo que está sucediendo en la tela. Entonces, es un invento nuevo, ha surgido aquí. Debemos de sentirnos muy satisfechos, va a ir por todo el mundo, cada día se va a ver mejor y dentro de unos años se hablará de este tiempo en el que un miudo con los pantalones caídos, las calzas caídas, Miguel, súbete las calzas, fue la frase que más se dijo durante 4 años, las calzas, tira, se aparello de ahí. Entonces, este miudo con 28 años cuando empezó, pero ya careca, estaba inaugurando una fórmula de hacer cine y pasarán los años y la gente entenderá al autor de Memorial del Convento de otra forma porque ha visto este filme, como probablemente ustedes que estaban ahí sentados hoy ven a José Saramago de una forma distinta, aunque hayan leído sus libros, pero lo ven distinto porque lo han visto trabajar. Lo han visto en la sencillez y en la simplicidad de su vida, lo han visto en su entorno más inmediato, lo han visto en su compasión. Entonces, yo creo que somos unos afortunados por estar delante de este filme, por haberlo visto, y este muchacho que lo está pasando muy mal, algún día, esperemos que no tenga la suerte de ¿cómo se llama? El autor de Los girasoles, el pintor, Van Gogh, que tenga mejor suerte que Van Gogh, que no sea en artículo mortem cuando consiga recuperar el dinero invertido, quiero decir debido, el dinero que debe, pero que pueda seguir haciendo filmes porque realmente tiene una buena cámara y tiene un buen ojo, tiene sensibilidad y ha empezado haciendo lo más grande y lo no hecho hasta ahora,
que es eso, retratar al autor en su obra. Obrigada. Bom, obrigado, não é? Não, isto não é nenhuma autoelogia. Há uma coisa que eu gosto muito no filme, que é o facto do filme não ser nenhuma elogia, não ser assim uma espécie de homenagem ao homem, à obra, que é uma coisa que eu não gosto particularmente. E efetivamente eu acho que a beleza do filme é exatamente por ser um filme sobre a beleza das coisas banais, das coisas mais simples, que eu acho que é o que efetivamente mais nos traduz enquanto pessoas. E houve sempre um desejo meu que o filme fosse um bocadinho um reflexo, que de alguma forma todos nos espelhássemos no filme, que todos nos refletíssemos no filme, isto é, que os jornalistas refletissem, que as pessoas que são fãs refletissem, que os leitores refletissem, que a própria Pilar, que o José se refletissem no filme. E eu já também estava a dizer isto, o maior elogio que me deram ao filme, depois deste ou antes deste, não, foi o José quando acabou de ver o filme. Ele viu uma versão de 3 horas e ele disse, Miguel, várias vezes tive dúvidas daquilo que tu estavas a filmar, que eu não percebia o interesse daquilo, não percebia para que aquilo era, mas eu hoje que vi o filme, eu acho que o filme é muito mais do que só sobre nós os dois. Eu acho que é um filme sobre as relações e sobre a vida. Pronto, e isto deixa-me imensamente feliz, porque efetivamente este era o meu objetivo, para obviamente de retratá-los e de conhecê-los, e deixa-me ainda mais feliz que uma série de pessoas que têm, sobretudo cá, que têm anticorpos em relação ao cinema português, ou que têm anticorpos em relação ao Saramago, que o filme tenha sido tão reativo. Claro que as coisas, bom, não são perfeitas e eu continuo com os meus 100 mil euros de dívidas, mas sei lá, mas fico muito contente e muito orgulhoso que o filme, sendo um documentário português, tenha, por exemplo, sido visto por 24 mil pessoas em Portugal, quando a média do cinema português é que são 4 mil pessoas, e tenha estado 5 meses em cartaz, ou que tenha sido visto no Brasil por 40 mil pessoas. E isto é uma coisa que me enche... Sí, perdona, sem contar a televisão. Sem contar com a televisão, que não sei, essa coisa dos shares e não sei o quê. Não, e no outro dia também soubemos que existe uma petição que foi organizada por um blog, que é o Split Screen, que é acho que é de um rapaz do Porto, e que a dizer que querem que o filme seja o representante português, o filme português para representar Portugal nos Oscars. Pronto. E este... ¿Le perciben a ellos o falando yo español se me percibe a mí mejor? Que este filme vaya a Hollywood representando a Portugal en los Oscars. Para eso precisa 300.000 asignaturas, que son fáciles de conseguir. Perdón, o sea, cada uno con nuestros contactos en Facebook, isso é do Wiki, eu só fico contente por estar a acontecer. Não, porque isso é o Wiki que decide, isto é só, eu só acho simpático e fico feliz. Si bloqueamos a ese organismo, ¿va o no va? Pois sim. Não. Si no dejamos que entre otro filme, si lo fechamos. Sí. No, si pedimos, sería importante, es importante que... Es verdad que hay varios filmes este año muchísimo bons con posibilidad de ir a los Oscars, pero cada uno lucha por el suyo. Esa es la democracia, ¿no? Entonces sería bon que un film como esto, tan innovador, tan fuerte, tan moderno, llegara hasta Hollywood. Yo creo que en Hollywood no iban a percibir nada, pero lo que íbamos a disfrutar nosotros, íbamos todos a Hollywood, poner vuelos charter, todos los portugueses por allí, a apoyar al filme. Luego lo pasan a una hora insólita y tal, pero estaría bien. No, ojalá haya un movimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser valiente y un filme así? ¿De cuándo van a tener en Hollywood a José Saramago de estrella principal? Miguel Méndez introduce José Saramago. No, podría ser bonito, ¿eh? Podría ser bonito. Es cuestión de entrar en la página, dirlo otra vez, pero dirlo vocalizando. Mas eu não sei qual é que é a página. Eu sei que é uma petição, mas é de um blog. É Facebook, chega-se lá, pronto. Então está dentro. Pero has dicho algo de Screen, no sé cuál. Chama-se Split Screen, acho eu, o blog. Split Screen. Pronto.
Ay, así no vamos a ninguna parte. ¿Ven por lo que no acabamos de rematar nunca las faenas? Nunca llegamos. Tenías que haber traído papeles y que lo asignara a todo el mundo. Eu não sei se tem mais perguntas ou não, ou se querem que continuemos aqui o monólogo. Se quiser contribuir com 150 mil euros, terei todo o gosto em fazer para si. Não, é assim, a versão do filme, ela está montada, só que é preciso pós-produção de imagem, de som, aquelas coisas todas que custam dinheirão. Infelizmente custam dinheirão, não é? Porque, e não há dinheiro. Eu já me endividei o suficiente com este, não preciso de continuar nessa espiral. Y pronto. Y entonces... No, la Fundación José Saramago ha dicho que nosotros podríamos ayudarlo. Y él dice, no, porque yo soy independiente. Entonces, él no quiere que en absoluto participemos porque piensa, si callar con algo de razón, que entonces voy a exigir derecho a cortar alguna escena. Desde luego la que se me ve el pecho, por supuesto. É uma das melhores cenas. Vocês gostavam de cena em que o José dá uma palmadinha a Pilar? Não? É lindo. Perdona, nadie ve la palmadinha porque todo el mundo me está viendo las mamas. Que no son mías. ¿Las ha pintado él? Não, esta questão da fundação também só para esclarecer, isso é uma coisa que obviamente nunca quis, porque, quer dizer, não, era uma coisa que eu seria incapaz, porque acho que deontologicamente era errado y portanto no se... No, pero su sentido de la independencia ha llegado hasta el extremo ese de decir, no, decir, Miguel, estás pasando problemas, no, te dejamos el dinero, cuando lo recuperes, cuando seas rico no lo devuelves. No. La independencia, no solo hay que ser honesto, no solo hay que parecerlo, hay que serlo, no quiero. ¿No? Aí estamos, 6 tiene esa versión e não claro, la podemos dar. Claro, depois posterior não conta nada, eu não teria sabe aqueles comentários dos jornais, aquelas coisas hediondas que as pessoas vão lá destilar ódio e não sei o quê. Alguém dizia também que este filme também devia ser queimado em praça pública e que tinha sido pago pelos contribuintes e não sei o quê. Sim. Los contribuyentes de Portugal creo que fueron 15.000 euros, ¿no? Sí, en fin. No foi para difundir la imagen de Portugal por el mundo. Pues de verdad, muchísimo obrigada, gostaron?
são voltas à espera que não viva demais. Muito obrigado.